Diga conmigo, el poder de un encuentro con Jesús. Quiero llevarle a la Biblia a San Juan capítulo 10, versículos del 7 al 10. Así como está sentado en pantallas van a aparecer los versículos. Y dice la Biblia de la siguiente manera: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Mire que en estos versículos Jesús está hablando de una puerta. Y cuando Jesús habla de una puerta, está hablando de la puerta a la vida eterna, está hablando de la puerta a la eternidad. Usted tiene que saber una cosa: no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro acceso a la vida eterna, sino solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: antes de mí habían habían venido muchos diciendo: yo soy el camino a la vida eterna. Pero él dijo: esos son mentirosos, esos solamente vienen a decir cosas que no son. Él dijo: yo soy la puerta. Pero me gusta, ponme el versículo 9 por favor, porque dice que entrará, saldrá y hallará pastos. Ahí lo que Jesús está diciendo es que la puerta por la cual nosotros entramos, la puerta que es Jesús, no solamente nos lleva a la vida eterna, sino que también nos permite vivir una vida bendecida en este tiempo. Y sabe, quiero decirte una cosa: cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, lo primero que encontramos, diga conmigo, vida eterna. Lo segundo que encontramos son pastos. Y los pastos representan bendición para nuestra vida. Representan cosas que quizá antes no nos saciaban, cosas que de antes teníamos y no nos hacían pleno. Pero cuando entramos por la puerta llamada Jesús, entonces las cosas comienzan a tener un sentido distinto. ¿Sabe una cosa? Podemos pensar que lo mejor que nos puede pasar en la vida sería sacarnos la lotería. ¿A cuánto les gustaría? No sé, ¿a cuánto les gustaría? A todos nos gustaría que despertar y que, aunque no hayamos apuntado nada, nos sacamos la lotería. A veces pensamos que lo mejor que nos puede pasar en la vida es casarnos con una persona maravillosa, con ese príncipe azul, con esa princesa de las caricaturas, lo cual no existe. Diga conmigo, eso no existe. Porque siempre nos vamos a casar con, usted sabe, dice Alan, con Fiona y con Shrek. Pero otros pensamos que a lo mejor vivir en un lugar magnífico, en una casa increíble, en un lugar increíble, sería lo mejor que nos puede pasar. O tener el mejor empleo, o tener poder, o tener influencia sobre las personas. Podemos decir: eso es lo mejor que me puede pasar en la vida. Quiero decirle que todo esto es bueno, todo esto es importante, pero todo eso es pasajero, todo eso es temporal. Y quiero decirle algo: no es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Sabe? Quizá usted no lo ha experimentado, o quizá ya lo experimentó, pero lo mejor que le puede pasar a una persona es encontrarse con Jesús. Diga conmigo, cara a cara. Lo mejor que te puede pasar, lo mejor que me puede pasar, que me pudo haber pasado, es habernos encontrado con Jesús cara a cara. Y hay al menos dos formas en las cuales nos encontramos con Jesús. La primera forma, escuche bien, es por decisión propia. Es ese momento en el que yo decido acercarme a Él. Es ese momento, escuche bien, cuando me doy cuenta que mi vida no tiene sentido, cuando me doy cuenta que dentro de mí, que en mi ser hay cosas que no me satisfacen. Digo, tengo todo, pero hay algo en mí que necesita un cambio. Entonces empiezo a buscar una alternativa, empiezo a buscar, y de repente
realmente me encuentro con que Jesús me puede dar salvación, me puede dar vida eterna, me puede transformar, entonces yo decido acercarme a Él. Esto es por voluntad propia. Pero también puede ser el caso de que cuando alguien me comparte, cuando alguien me dice: mira, sabes una cosa, yo vivía igual o peor que tú, pero un día me encontré con Jesús y te invito a encontrarte con Él. Y entonces yo digo: bueno, está bien, quisiera yo probarlo, quisiera yo acercarme. Lo hago por voluntad, ¿qué? Por voluntad propia, porque necesito, porque reconozco que hay algo que necesita de Dios en mi interior. Ese caso es importantísimo, porque quizá usted hoy está en la situación de que sabe que necesita de Dios. Usted quizás sabe que necesita encontrarse con Jesús, pero está en el punto en el que no me decido. Es que me han hablado, me han dicho, pero no me decido. Ya desde hace años, pero no me decido. Quiero decirte que hoy tienes una oportunidad para encontrarte con Dios. Hoy tienes una oportunidad para acercarte a Él y mirarlo cara a cara, y te garantizo que tu vida va a ser diferente. Pero hay un segundo caso, y este caso ocurre en la minoría de las personas. Ocurre, pero ocurre menos. Es ese momento cuando Dios prepara todo para encontrarse contigo. Es ese momento en el que tú dices: yo no busqué nada, yo no sé cómo llegué a ser hijo de Dios. Dios lo preparó todo para encontrarse contigo. Mire que hay personas que a lo largo de su vida han hecho, han dicho, se han ido para acá, se han ido para allá, y en todo momento Dios les arma su rompecabezas y les vuelve a poner al final de cuentas en el mismo camino. Les dice: tú te tienes que encontrar conmigo. Y a veces estamos huyendo, a veces estamos escapando. Yo he escuchado a personas que me han dicho: es que yo estaba durmiendo y empecé a tener un sueño y miré esto y no sé qué significa. Hay personas que me han dicho: pastor, fíjese que hace muchos años en mi mente yo tenía esta frase, tenía este pensamiento, y no saben que es un versículo bíblico. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Es que Jesús estaba preparando ese momento para encontrarse con esa persona. Y yo creo que muchos de los que están aquí, Dios los ha estado procesando. Dios les ha armado el rompecabezas de su vida y los está poniendo en el punto donde tienen que encontrarse con Él. Quizá tú has dicho: no, yo no quiero, y a lo mejor nadie te ha hablado, a lo mejor nadie te ha predicado de Cristo, pero sabes una cosa: Dios te ha traído a este lugar para decirte que Él te ama. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero decirte algo bien importante, que muchas veces lo ponemos como excusa. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien decir: es que yo no me puedo acercar a Dios porque soy de lo peor. Esa es una excusa. Esa es una excusa. Otras personas dicen: le voy a decir esta: no, yo no quiero acercarme a Dios. Le voy a decir por qué. Porque no quieren, no están dispuestos a abandonar su pecado. No están dispuestos a cambiar su forma de vivir, que aunque saben que está mal, les gusta vivir de esa forma. Escuche esto: Dios no rechaza a nadie. Escuche, todos tenemos la oportunidad de encontrarnos o reencontrarnos con Jesús. ¿Por qué digo reencontrarnos? Porque quizá en algún momento de tu vida te encontraste con Él. Quizá, como dice la Escritura, en un momento de tu vida estuviste en ese momento, en ese primer amor donde Dios no era todo para ti, pero todo ha cambiado. Tu oportunidad de reencontrarte con Jesús es el día de hoy. O quizá tú digas: no, pastor, yo nunca me he encontrado con Jesús. Hoy tienes la oportunidad de encontrarte. Quizá tú digas: pastor, es que yo no creo tener esa oportunidad. Yo creo que Dios no me va a aceptar porque he hecho esto, he vivido esto, he visto esto. Si usted supiera todos los pecados que yo he cometido los peores pecados que se puede imaginar, y no creo que tenga oportunidad, no creo que tenga perdón. Déjame decirte que sí. Dios vino a darle oportunidad a lo peor de lo peor. Si tú dices: es que soy lo peor de lo peor y creo que no tengo oportunidad, eso solamente es un pretexto. Eso es solamente una excusa.
quiero decirte, quiero recordarte que Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. En la semana le predicaba a los líderes y les hablaba de un tema que Dios me dio en ese momento, y hablaba de todos tenemos algo que nos avergüenza. Yo le dije, voltees al que está a su lado, y le dije a los líderes ese día, y dígale a alguien: hay algo en mi vida que me avergüenza y no te puedo decir qué es. Lo que quiero decirte con esto, que tú y yo tenemos en nuestra vida, tú tienes en tu vida cosas que te avergüenzan, cosas que nadie puede saber, que quizá dices: pastor, eso es vergonzoso lo que yo hago, es vergonzoso lo que yo digo, es vergonzoso lo que yo pienso, y nadie lo puede saber. Y a veces ese pensamiento, esa culpa nos separa de Dios. Pero tú tienes que saber que Dios no rechaza a nadie. Así con esos pensamientos, así con esas acciones, así con esa forma en la que vives, Dios te está esperando para darte una mejor vida. Quiero decirte que acercarse a Jesús no se trata de religión. Acercarse a Jesús se trata de un estilo de vida. La religión nos salva, la religión nos sana, la religión nos restaura. El único que puede hacerlo se llama Dios, se llama Jesucristo. Y Él te da a ti hoy una nueva oportunidad y no te rechaza. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarte en esta mañana rápidamente de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Y te voy a hablar de dos. Te voy a hablar de una persona que tuvo iniciativa. Si nosotros leemos los evangelios o la Biblia, vamos a encontrar estos dos casos: personas que voluntariamente se acercaron a Jesús, y personas a las que Jesús les preparó toda la plataforma para que se encontraran con Él. Primero te quiero hablar de un hombre, y seguramente los que llevan algún tiempo en la iglesia se saben esta historia, pero quizá tú que nos visitas por primera vez no conoces esta historia, y te voy a hablar de Zaqueo. La Biblia dice en Lucas, en el capítulo 19, quiero que me pongan por favor el versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y versículo 2 dice: había allí un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Ahí hasta el 2, por favor. La Biblia dice que este hombre, como ya leímos, era rico. Y no podemos afirmar que su riqueza provenía del robo. Era un cobrador de impuestos, era una persona importante. ¿Ok? No podemos afirmar que lo que obtuvo, lo obtuvo por robo. Sin embargo, más adelante vamos a leer que hay algo parecido a eso. Hay algo que quizá a él le cargaba culpa. Pero el punto importante es que a veces pensamos que lo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida es tener mucho dinero. A veces pensamos: si yo tuviera el dinero que necesito, mi vida estaría resuelta, todo estaría excelente, yo no estaría pasando esta situación. Pero Zaqueo era un hombre rico, era un hombre que tenía todo el dinero que usted se puede imaginar, pero había una necesidad en su vida. Entonces lo que él hizo es que reconoció que el dinero, que la posición que tenía, porque era jefe de los cobradores de impuestos, él reconoció que esa posición y que su riqueza no le daba todo lo que necesitaba. Por eso a lo que yo quiero llevarte en esta mañana es a lo siguiente: reconocer que tenemos una necesidad que no puede ser suplida de forma natural, nos hará acercarnos a nuestro Creador. Esto es bien importante, porque al hombre le gusta ser independiente. Hablo del ser humano, pero queremos tener esa sensación de poder. Es mi vida y yo con mi vida puedo hacer lo que sea, y
todo lo que se me enfrente, todo lo que venga a mi vida, yo lo puedo resolver. Sin embargo, yo siempre les he enseñado y les he dicho, aunque pensemos, aunque digamos esto, siempre en nuestro interior, en el secreto, cuando estamos solos, cuando pasamos un momento difícil, hay algo dentro de nosotros que nos dice: no podemos, no puedes solo, no puedes sola. Y Zaqueo estaba experimentando, yo creo que en su vida estaba experimentando un momento difícil. La Biblia no dice nada al respecto, pero hubo algo en su corazón que lo hizo acercarse a Jesús. El versículo 4, mire lo que dice. Zaqueo trató, versículo 4. Zaqueo trató, perdón, el 3. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero mire, la Biblia dice que Zaqueo era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Escuche esto. Hasta ahí, por favor. Escuche esto. Zaqueo reconoció que tenía una necesidad. Y Zaqueo dijo: es necesario que yo mire a Jesús, es necesario que yo me acerque a Jesús. Sin embargo, Zaqueo tenía un inconveniente, tenía una adversidad, tenía una situación contraria. Y la situación era bien sencilla. Él era demasiado chaparrito, y cuando Jesús caminaba por aquellos lugares estaba rodeado de gente. Entonces él no podía mirar a Jesús. Pero escuche esto: había algo más grande que su imposibilidad, había algo más grande que su obstáculo, y era la convicción. Zaqueo estaba convencido de que si él miraba a Jesús, que si él atraía la mirada de Jesús, las cosas iban a ser diferentes. No era Jesús buscando a Zaqueo, era Zaqueo buscando ¿a quién? Era Zaqueo buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y sabes una cosa, si hay algo que podemos rescatar de Zaqueo, es esa convicción y determinación que muchas veces nos hace falta. Porque quizá tú hoy puedas reconocer y decir: verdaderamente a quien yo necesito en mi vida es a Dios, verdaderamente a quien yo necesito en mi vida es a Jesús. Pero has estado dudando, has estado de sí, no, has estado quizá de incrédulo. Pero Zaqueo tenía convicción y determinación. Zaqueo estaba convencido de que el dinero que tenía, la casa que tenía, el empleo, la posición que tenía, no lo era todo. Él dijo: yo necesito a Jesús, y necesito mirarlo, y necesito encontrarme con Él, necesito que Él me mire cara a cara, y las cosas van a ser diferentes. Eso es convicción. Escucha esto: que no haya ningún obstáculo que impida acercarte a Jesús. Que no haya ningún obstáculo que te impida acercarte a Jesús. ¿Qué es lo que hoy te está impidiendo acercarte a Jesús? Ya te dije, el pecado es lo que necesitamos. Por eso necesitamos acercarnos a Jesús, porque el pecado no se borra si yo no me acerco a Él. Pero muchas veces nuestro obstáculo es la mentalidad. A veces nuestro obstáculo son las personas que nos detienen, son los amigos. A veces nuestro obstáculo es nuestro propio carácter, nuestra falta de determinación, nuestra falta de convicción. Hay obstáculos. En el caso de Zaqueo era su estatura. Yo no sé cuál es el obstáculo que tú tienes el día de hoy, pero cuando leemos la historia de Zaqueo, vemos que él hizo algo para acercarse a Jesús. Vemos que él derribó su obstáculo. ¿Cómo lo derribó? Sencillo. Él dijo: necesito encontrar un lugar más alto que yo para poder mirar a Jesús. ¿Y sabes algo? Dios honra a aquellas personas que hacen algo para encontrarse con Él. A veces pensamos y decimos: no, si Dios quiere que venga a mí. No, tú tienes que saber que Dios quiere que tú te acerques a Él.
Dios quiere que tú des un paso hacia adelante. Dios quiere que te subas a un sicómoro. Dios quiere que derribes tu obstáculo. Dios quiere que sueltes algo, pero que te acerques a Él. Siempre hemos enseñado, nosotros damos un paso y Él da otro. Y fue lo que ocurrió con Zaqueo. Queremos que nuestra vida cambie, pero estamos esperando que Dios venga y cambie nuestra vida. No, yo doy un paso para cambiar mi vida y Dios me ayuda a cambiar mi vida. ¿Me voy explicando? Eso es mentalidad. A veces nosotros queremos las cosas fáciles. Mire, verso 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y mire lo interesante, lo llamó por su nombre. Pasó por aquella ciudad y no llamó a otra persona, sino solamente a Zaqueo. Yo no sé cómo Jesús supo el nombre de Zaqueo. Número uno, puede ser que dentro de la gente que estaba con él, alguno quizás se rió. Miró, mira ese loco que está ahí arriba, es Zaqueo, es un ridículo, se subió a ese árbol, a lo mejor se burlaron de él. No lo dice la Biblia, yo me lo estoy imaginando. A lo mejor los que estaban de los que estaban con Jesús, ninguno miró a Zaqueo. Pero Jesús miró y dijo, yo conozco su nombre. Acuérdese que si hay algo de Jesús es que todo lo sabía. Entonces él sabía el nombre de Zaqueo. Esa es la segunda opción, yo no sé cuál fue. Lo importante aquí es que cuando Jesús pasaba, miró a aquel hombre y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo se hubiera quedado en su casa? ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo hubiera dicho, me voy detrás de las personas? ¿O qué hubiera pasado si Zaqueo hubiera dicho, no, yo soy demasiado pecador y no creo que Jesús me voltee a ver? Pues lo que estaba pensando, lo que estaba creyendo, era lo que iba a ocurrir. Pero si hay algo que Zaqueo hizo, es que él creyó. Él dijo, si yo veo, algo va a pasar en Jesús y me va a voltear a ver. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana. Tu vida necesita de Jesús y tienes que ser ese hombre, tienes que ser esa mujer determinada a voltear a ver a Jesús. Lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo en tu vida necesita una mirada de Jesús. Te garantizo una cosa, con Jesús las cosas son mejores. No te digo que tus problemas acaban, pero sabes una cosa, con Jesús las cosas se llevan más fácil. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay dificultades en la vida, sí las va a haber, pero todo es mejor con Jesús. Alguien puede decir amén. Por eso necesitamos convertirnos en provocadores de encuentros con Jesús. Dile al que está a tu lado, conviértete en un provocador de encuentros con Jesús. El pecado no es un impedimento. La condición de tu alma no es un impedimento para que te encuentres con Jesús. Tu situación económica, los problemas que enfrentas, las dificultades, nada de eso es un impedimento para que te encuentres con Jesús. Dice la escritura en Apocalipsis que Él está a la puerta. A propósito de puertas, Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿sabes? Hay un llamado de Dios para nuestra vida. Estás aquí no por casualidad. Quizás digas, es que yo vine a buscar, vine a recibir a fulanito, a sotanito, a tal persona, ¿ok? Pero no es casualidad que tú estés aquí. Hoy Dios te trajo a este lugar para decirte que te ama y que quiere darte una nueva vida. Y tu condición no es un impedimento. Tu alma, tus problemas no son un impedimento. Quizá tú digas, pastor, es que todo en mi vida está mal. Por eso necesitas a Jesús. Es que, pastor, todo a mi alrededor, mis relaciones, mi trabajo, todo está mal. Por eso necesitas a Jesús. Yo no te estoy diciendo que acercándote a Jesús eso va a cambiar. Puede que sí, puede que no, pero te va a ir mejor. Eso te lo garantizo. Eso que ni qué. Al menos en tu interior vas a sentir la paz que nunca antes habías experimentado.
Te vas a sentir distinto, te vas a sentir distinta. Acá no te mentimos. Si algún día escuchas, acércate a Dios y tus problemas se te van a acabar, eso es mentira del diablo. Porque a veces pasa lo contrario. Te acercas a Dios, agarras paz, empiezas a sentirte bien y tus problemas empeoran. Eso pasa. Pero nada mejor que encontrarnos con Jesús cara a cara. Escuche esto: el más grande impedimento para encontrarnos con Jesús es esa: nuestra falta de determinación. Mis amados, ¿para qué le seguimos dando vueltas al asunto? ¿Esta onda es blanco o es negro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto es blanco o es negro? Esto es, se lo voy a decir de esta forma. Usted sabe, estoy seguro que usted sabe de esto. Yo le hablo directo. ¿Esto es Dios o qué? ¿Dios o qué? Esto es blanco o negro, así de sencillo. ¿Esto es cielo o qué? Esto se llama determinación. ¿Hacia dónde voy? Así de claro. Por eso Jesús dijo: yo soy la que, la puerta. El que entre a mí tendrá salvación, tendrá vida eterna. Listo. Luego dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mire que estamos en un país, estamos en una ciudad donde se puede predicar libremente. Hay lugares donde no se puede predicar libremente y la gente no conoce a la puerta, la gente no conoce a Jesús. Pero hoy tú estás escuchando que hay una oportunidad para tu vida. Así que lo único que necesitas, como Zaqueo lo hizo, es determinación. Entonces cuando Jesús llama a Zaqueo, mire lo que dice el versículo 6. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. Pero la gente, llevó a Jesús a su casa. Versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Mire cómo era la gente. La gente conocía a Zaqueo. Entonces, aquí entra a lo mejor el primer caso que les decía. Aquí entra a lo mejor el primer caso de que cuando estaban caminando miraron a ese hombre y la gente decía: mira ese loco Zaqueo, ese nos cae mal, nos cobra más de la cuenta. Pero cuando Zaqueo bajó emocionado y le dijo a Jesús: vamos a mi casa, mire, la gente se molestó y dijo: Jesús fue a hospedarse. ¿A dónde? ¿A la casa de quién? A la casa de un pecador. ¿De qué? Aclaro una cosa: ¿cuántos pecadores hay aquí? Si la gente supiera lo que tú y yo hacemos, ¿seríamos de buena o de mala fama? ¿Dónde estaría nuestra fama si las personas supieran lo que hacemos o lo que somos? ¿Sería buena fama o mala fama? ¿Cómo sería? Ya los perdí. Mala fama. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es lo siguiente: que pecado es pecado, pero habían de pecadores a pecadores en ese tiempo. Y Zaqueo, mire, era un pecador de mala fama. Este era, no solamente pecaba contra el cielo, sino que le hacía daño a la gente. Tenía mala fama. Y ante los ojos de las personas, ante los ojos del pueblo, ante los ojos de la gente, Zaqueo no merecía perdón. Y mire, ellos pensaban que tampoco Jesús debía acercarse a los pecadores mala fama. Yo no sé cuántos pecadores mala fama hay aquí. Ahí está. Somos pecadores.
Y a veces pensamos, es que yo no me puedo acercar a Jesús porque soy un pecador. Es que Dios no se va a acercar a mí, es que Jesús no se va a acercar a mí porque soy un pecador. Mentira. Porque somos de lo peor. Necesitamos acercarnos a Jesús. Y necesitamos que Él se acerque a nosotros para que nuestra vida cambie. Eso lo tienes que saber. Eso lo tiene que saber la gente que te rodea. Hoy estamos necesitados de Jesús. Dígale al que está a su lado: Jesús vino por los pecadores de mala fama. Volteate al que está a tu lado y dile: o sea, vino por ti. ¿Por quién vino? ¿Por quién vino Jesús? Por Zaqueo. No es cierto, vino por ti, por mí. Porque estoy seguro que hay alguien peor que Zaqueo en este lugar. Versículo 8. Mire lo que dice versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: mire, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y como que ya le había empezado como que la conciencia ya le empezó a cambiar a Zaqueo desde que se encontró con Jesús. Porque antes de encontrarse con Jesús, venía la gente y quizá les cobraba más. Pero cuando se encontró con Jesús, dijo: ¿y si estafé a alguien con qué? O sea, que en algún momento, en vez de cobrarle un porcentaje, les cobró más. A lo mejor hacía sus negocios chuecos como era jefe. Quizá hacía negocio, hacía business con los demás. Antes de conocer a Jesús, le valía. Era todo venga para su reino, no era venga a tu reino. Le valía, ¿sí o no? Pero cuando conoció a Jesús, le empezó a entrar conciencia. ¿De qué? De que quizá había hecho algo mal. ¿Sabes por qué mucha gente no le gusta acercarse a Jesús? Precisamente por eso. Porque hay un punto en el que nos acercamos a Jesús y nuestra conciencia comienza a cambiar. Lo que de antes pensaba que no era malo, lo que de antes decía y pensaba: es que eso es correcto. Ahora empiezo a decir y a pensar: eso está mal, eso no lo debo hacer, eso no le agrada a Dios. Si estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré 4 veces más. O sea, el tipo tenía lana. Le doy la mitad a los pobres y a los que estafé se los devuelvo 4 veces más. Le sobraba el dinero. ¿Cuántos quisieran ser como Zaqueo? No, en serio, levante su mano. Pecador, pero diga conmigo: pecador, pero con dinero. Escuche esto: un verdadero encuentro con Jesús produce arrepentimiento. Diga conmigo: convicción. No le escuché. Convicción y no emoción. La emoción pasa. Me encontré con Jesús, estoy emocionado. Acá se necesita convicción. Acá se necesita estar determinado a quién vamos a seguir. Acá se necesita la determinación: ¿soy o no soy? Y eso solamente lo produce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, escuche bien, es un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de corazón, pero también el arrepentimiento conlleva un cambio de acción. Cuando yo me arrepiento de verdad porque me encontré con Jesús, todo cambia. Mis pensamientos, mi sentir y mi accionar cambian. ¿Por qué? Porque me arrepentí de lo que un día era. Fue lo que le pasó a Zaqueo. Él dijo: devuelvo y le doy a los pobres. Estaba arrepentido. Versículo 9.
Jesús le respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa. Mire, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación, mire, Jesús no dijo la salvación llegó a la vida de Zaqueo. Jesús dijo: la salvación ha venido hoy a esta casa. Cuando nos encontramos con Jesús, la gente nos lo va a agradecer. Escuche esto: un verdadero encuentro con Jesús bendice tu casa y tus generaciones. El cobrador de impuestos se había determinado a encontrarse con Jesús. ¿Y qué ganó? Alguien diría: pues perdió dinero. Sí, perdió dinero, pero se arrepintió, entró por la puerta, tuvo salvación, la bendición de su casa y de sus generaciones. Eso es lo que nos da Jesús. Eso es lo que nos da cuando tú y yo verdaderamente nos acercamos a Él. Pero hay un segundo caso, y ese es el caso, como les decía hace un momento, en el que Jesús lo prepara todo para encontrarse con nosotros. Yo no sé cuál fue el caso de cada uno de ustedes. Yo tengo que contar mi caso. Yo nunca busqué a Jesús. Quizá un día algún día mis abuelos maternos quizá buscaron a Jesús, que creo que fue así, o mis bisabuelos buscaron a Jesús. ¿Y por qué ellos buscaron a Jesús? Yo nací en un hogar donde estaba Jesús. Es decir, Jesús me estaba esperando, o más bien yo estaba destinado a nacer en un hogar donde Jesús estaba. Pero no a todos nos pasa eso. Alguien tuvo que buscar a Jesús por convicción. Alguien tuvo que buscar a Jesús porque dijo: necesito algo distinto. Pero quizá habrá alguien que diga: no, yo nunca busqué a Jesús. Bueno, es el caso de la mujer samaritana. La Biblia habla en Juan capítulo 4, dice la Biblia: así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Y mire, allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Versículo 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Escuche esto. Esto está interesante, porque seguramente había otro pozo en aquella región. Es aún más interesante porque Jesús, siendo judío, por tradición, por cultura, no pasaba por Samaria. Es decir, rodeaba aquella región para llegar a su destino, porque aquella tierra, aquella región, no era una región bien vista. Se lo estoy poniendo fácil, se lo estoy explicando sencillo. Entonces, cuando Jesús pasa, le cae el mediodía. Y al mediodía Jesús tenía sed. Pues esto es un asunto natural. Caminando con calor, sed. Entonces Jesús se pone en donde había un pozo. ¿Usted cree que fue casualidad que Jesús se haya puesto en ese lugar? Si leemos los versículos más adelante, dice que sus discípulos habían ido a buscar comida. ¿Usted cree que era casualidad que Jesús se haya quedado solo?
Por supuesto que no. Jesús estaba preparando absolutamente todo. ¿Sabe para qué? Para encontrarse con una mujer. Esto no era al azar. Así como cuando Jesús pasaba y miró a Zaqueo, no fue de casualidad. En ese lugar estaba Jesús preparando un encuentro, un momento con una mujer. Y no para enamorarla, y no para seducirla, y no para obtener algo que saciara su sed, agua física. No, ese encuentro tenía el propósito de bendecir y transformar su vida. Mire, dice, ¿en qué versículo estamos? Estamos en el 8. ¿Ya leí el 7? No, ¿ya leí el 7? Ok. Dice la Biblia que llegó la mujer y le pidió agua. Pero escuche esto: tal y como Jesús preparó un momento para encontrarse con la mujer samaritana, lo está haciendo contigo. Cada vez que tú, escucha esto, cada vez que tú vas a tu lugar secreto, cada vez que tú oras, es la oportunidad que tienes de encontrarte con Jesús. Cada vez que vas a tu grupo de amistad, es una oportunidad que tienes de encontrarte con Jesús. Cada vez que te congregas en la iglesia, es una oportunidad que tienes de encontrarte con Jesús. A lo mejor en tu vida diaria Dios ha movido cosas y te está poniendo oportunidades para encontrarte con Él. Yo he escuchado también testimonios de personas que dicen: no, toda mi vida me han perseguido los cristianos. ¿Y cómo que te han perseguido los cristianos? Sí, es que en la escuela mi mejor amigo o mi mejor amiga era cristiana. Voy al trabajo, hay un cristiano y me habla de Cristo. Voy a otro lugar y hay un cristiano. Y hay un cristiano y me persiguen los cristianos. No, no es que te estén persiguiendo, es que Jesús, al lugar donde vas, te está preparando un momento para que tú te encuentres con Él. Que muchas veces quizá nos escapamos, pero tenemos que ser como esa mujer samaritana que se quedó en el momento y entabló un diálogo con Jesús. Versículo 8. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Versículo 9. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Acá había una interrogante de la mujer. Ella dijo: esto está extraño, esto no me cabe, porque él es judío y yo soy samaritano. ¿Por qué me está pidiendo a mí agua para beber? Y allí comienza un trato con la mujer. Ahí comienza el encuentro con esa mujer que, mire cómo se consideraba una mujer indigna. Ahí Jesús le dice: mujer, si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías agua. Y Jesús le dijo: el agua que yo tengo te va a quitar la sed que necesitas. Le estaba hablando de la necesidad que había en su alma, esa necesidad que hay en nuestra vida a causa de estar lejos de Dios. Toda persona que vive lejos de Dios tiene una necesidad en su vida. Y esta mujer, dice la Biblia, que había tenido 5 maridos, 5 esposos, 5 personas, y con la que estaba no era su esposo, porque esa mujer había buscado lo que necesitaba en las personas. Pero escuche bien, todo le cambió a esa mujer el día que Jesús, mire, no el día que ella fue al encuentro con Jesús, el día que Jesús fue ¿a dónde? Al encuentro con ella.
Y eso es lo que tú y yo debemos de buscar en nuestra vida. Debemos de buscar tener un encuentro con Jesús. Como dije hace un momento, la religión no te va a llevar a un encuentro con Jesús. Ir a un grupo de amistad te va a ayudar, pero lo que verdaderamente nos va a llevar al encuentro con Jesús es nuestra determinación, es nuestra fe, es los pasos que demos hacia adelante. Y termino con esto. Todo encuentro con Jesús nos cambia la vida. Todo encuentro con Jesús nos cambia la vida. No hay edad para encontrarnos con Jesús. ¿Sabes qué es lo mejor que nos puede pasar? Encontrarnos con Él desde jóvenes. Lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos cara a cara con Él en los inicios de nuestra vida. No me va a dejar mentir, ya cuando estamos adultos hemos hecho y vivido tantas cosas que decimos, ¿por qué viví todo esto? Quizás si hubiéramos conocido o nos hubiéramos encontrado con Jesús años atrás, nos librábamos de muchas cosas. Pero como decimos, lo hecho, lo pecado, pecado está. Lo bailado, eso sí lo sabe, ¿verdad? Lo pecado, ya está. Lo bailado, nada, ya está. Lo bailado, ya está. Nadie te lo quita. Ya está. Ya lo hicimos. No sé cuántos saqueos sabemos aquí. No sé cuántos samaritanos o samaritanas sabemos aquí. Lo único que yo te puedo decir es que Jesús da una nueva oportunidad para encontrarnos o para reencontrarnos con Él. Yo no sé cuál sea tu condición. A lo mejor tú dices, pastor, yo nunca me he encontrado con Jesús. Hoy tienes la oportunidad de encontrarte. O pastor, yo me encontré con Jesús, pero me desencontré por cosas de mi vida. Hoy puedes volver a reencontrarte con Él. Hoy es un día de gracia. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día donde cada uno de nosotros podemos voltear a ver a Jesús por salvación, por un cambio de vida, por un milagro, por lo que necesitemos. ¿Sabes qué es lo más interesante de esto? Que todo es por gracia. Todo es por fe. Todo es por convicción. Todo es por dar un paso hacia adelante.